Buenos días, alegría. ¿Cómo están el día de hoy? Esperamos que muy bien. Señor Guido, ¿usted está aquí? Muy buenos días, Flor. Claro que sí, aquí estamos desde temprano. Hoy, viernes 9 de octubre del año 2020, año de la pandemia, y las expectativas que tenía mucha gente de que el domingo 11 de octubre iba a ser el último domingo de cuarentena total, se desvanecieron ayer. Y también las oportunidades de ir a la playa, que cada vez como que son más lejanas. Yo quisiera es entender cuál es el sustento científico de estas decisiones, qué sentido común, qué lógica tiene. A mí se me ocurren dos opciones, Guido. Primero, que las playas no tienen quien les haga lobby, a diferencia de otro tipo de negocios como los casinos, como etcétera. Y la opción número dos es que nos están guardando el domingo, nos están manteniendo guardados el domingo para que cuando venga el rebrote y nos tengan que guardar el sábado, el golpe no sea tan duro. Sí, pueden ser cualquier cantidad de especulaciones alrededor de esa decisión. Ahí yo he escuchado, por ejemplo, a alguien que dice que el tema de la prohibición del uso de las playas tiene más que ver con evitar los paseos, porque si se abren las playas, pero se prohíben los paseos, se va a mandar un mensaje como que la playa no es para los sectores populares y eso se quiere evitar. Esa es una posibilidad. Lo fundamental, Flor, es que en un sistema democrático las decisiones que toman quienes gobiernan deben ser comunicadas y sustentadas a los ciudadanos. Y eso es lo que nos está haciendo falta ya con una usualidad más allá de lo común. Es decir, se toman decisiones, simplemente se comunican sí porque sí y no se explica el porqué de esa decisión. Se revierten decisiones. Ya la decisión de que el último día de domingo de cuarentena iba a ser este domingo 11 de octubre había sido comunicada. Sin embargo, ayer, sin mayor explicación, se nos informa que el domingo 18 de octubre seguirá siendo domingo de cuarentena total. Sí, el problema es, más que la decisión, es el sustento. El sustento. Efectivamente, sin explicación, ¿no? Sí. Al estilo del medioevo. No, se disgustó un poco en la mañana. Buenos días, Flor. Buenos días, Guido. Buenos días, Atenógenes. Me tomó un poco más de tiempo subir hoy. Pero se disgustó un poco cuando... ¿Quién? La directora nacional de salud. Porque es que inicialmente se había dicho que ya se suspendía la cuarentena. Entonces ellos lo que dicen ahora, lo que dice la directora nacional de salud, es que, lo que pasa es que eso fue en un documento de hace un mes, que los números han cambiado. Entonces le pregunté, ¿qué ha cambiado? Porque será el índice de RT, porque lo que decían era que si el RT se mantenía en 1 por debajo del 1, se permitía la suspensión del toque de queda y la suspensión de la cuarentena total del domingo. Pero entonces me dice que no solamente es el RT es el que se le da más publicidad, pero que hay otros factores. O sea, deben ser como más específicos en... Es que cuando les conviene sustentarse, ¿no?, en el RT, se apoyan en el RT. Sí, y exacto. Cuando no, entonces el RT no es suficiente. Entonces, que nos digan exactamente cuáles son los 3 números en los que nos debemos fijar, pero vamos a fijar en esos números siempre, no solo cuando les conviene a ellos. Bueno, y si hay algún tipo y si hay algún tipo de problema específico relacionado con la situación del COVID, también que lo diga, porque es importante que la comunidad aquí esté bien informada, muy bien informada acerca de lo que está pasando con el COVID. Lo que nadie quiere, nosotros no queremos que haya un rebrote como ha ocurrido en otros países en Europa. Lo que queremos es que esto sea algo que pueda sobrellevar el sistema de salud como hasta ahora quizás se ha hecho. Hay números positivos, por lo menos es lo que hemos visto, en cuanto a los índices de positividad, en cuanto a la reducción de la letalidad, pero vemos que sí, el RT en esta semana pues subió un poco, Guido, y eso me parece que pudo haber sido la razón detrás. También hay decisiones que no se entienden. No entiendo cómo estamos reabriendo los casinos, las salas de juegos de azar, que son lugares cerrados con un 50% de ocupación, y todavía no le dejamos a la gente ir a la playa, que son lugares abiertos. O sea, son cosas que no se entienden ahí, ¿no? Además el ministro había dicho que iban a permitir, cuando se abrieran las playas, que fueran en grupos máximo 7 personas. Entonces, ¿por qué no lo mantienes con las 7 personas? La gente está desesperada. Esto afecta la salud mental de muchísima gente. Mire, yo quiero resaltar el tuit
que puso la psiquiatra Susana de León ayer en sus redes. Ella puso: ayer se cumplieron 7 meses de pandemia, 6 meses de encierro absoluto y cuestionablemente estructurado, hombres y mujeres en días distintos, pocas horas de libertad por semana, apertura llena de inconsistencias y que aplican a unos pero no a otros, mientras los niños encerrados. Y en esta ventana en que pueden finalmente salir un poco más, ellos y todos, al aire libre, se mantiene aún el encierro dominical. 7 meses, no tiene sentido. Pobres niños, ni hablar de playas, no es aceptable. Sin lógica de salud pública, esto parece una medida autoritaria. La salud mental y la calidad de vida de miles de niños y adolescentes y de personas de todas las edades está siendo afectada. El encierro, la cárcel o la casa por cárcel es un castigo. No permitamos que nadie se acostumbre o lo vea como algo normal. Lo dice una paidopsiquiatra. Sí, hay muchos temas. Mejor dicho, se daña. O sea, ahí no hay que agregar ni un punto, ni una coma, ni una letra. La doctora ha descrito exactamente la situación y concluye con la perfecta explicación: el autoritarismo. A mí me preocupa mucho. Explíquenme qué sentido tiene abrir los hoteles a partir del lunes y el domingo cuarentena total. Es decir, no le veo la lógica ni siquiera. Bueno, la hay lógica otra más empresarial, la lógica económica. Hay otra más, la de la es lotería. decir, la gente puede ir a los casinos de lunes a sábado. Sí. Entonces, es increíble, porque no hay explicación lógica. ¿Y qué turista va a venir a Panamá si se tiene que guardar el domingo en el hotel? Además de los 96 horas de prueba para llegar al país, ¿no? También el tema de la lotería. O sea, hay cuarentena total el domingo, entonces, ¿cómo juegas la lotería? Ahí está. En ese sentido, Xavier Sallorens escribió: tampoco entiendo muy bien las restricciones. Las playas tienen menor riesgo que los casinos, cines y puestos de lotería. Además, el impacto de mantener el domingo de cuarentena tampoco hace mucho sentido. El problema es ese, que ya ves científicos pidiendo explicaciones. Cuando hasta los científicos piden las explicaciones... hay algo, ¿no? Es porque... Hay algo, lógicamente. O sea, deben ser decisiones coherentes en función de lo que estamos viviendo, lógicamente. Bueno, o se decide, igual el tema, por ejemplo, de las graduaciones. El Ministerio de Educación presentó un plan con relación a las graduaciones. El Ministerio de Salud parece que se lo aprobó. Lo que aclara esta mañana el Ministerio de Salud es que las graduaciones van a ser en lugares abiertos. Por lo menos ese es el plan y ese es el proyecto. No sabemos si todas las graduaciones serán en lugares abiertos. Eso le corresponderá entonces al Meduca explicar. Pero debe haber coherencia en las decisiones para que también la ciudadanía tenga algo de tranquilidad, Guido. Por supuesto, Atenógenes. Es lo que hemos estado clamando desde hace rato, en que haya claridad en la comunicación, que haya sustento en las decisiones. Eso es lo básico, lo elemental en cualquier sociedad democrática, para producir que la gente entienda por qué tiene que acatar las decisiones, y segundo, que sepa que es en su beneficio y no que es un simple brote de autoritarismo antojadizo. Ese es el tema. Pero parece que las autoridades, a pesar de que llevamos 7 meses en esto, no logran entender la importancia de tener una comunicación efectiva. Es más, vamos a seguir profundizando en el tema, me dice Flor, para entender también parte del impacto. Mira, sobre todo porque mañana se celebra el Día Mundial de la Salud Mental, y ahí hay un elemento también clave. Tantos meses son 7 meses de pandemia que todos estamos viviendo. Hay un tema sanitario. Hay un tema también económico, y hay un tema también social que de una forma u otra tiene algún tipo de impacto, Flor, y tiene un impacto profundo en la gente, pienso yo, pues. Por supuesto que sí. Realmente me parece que la improvisación, la falta de coherencia, de sentido común, están marcando las decisiones del gobierno, que está volviéndose, hace rato está bastante autoritario y sintiendo que no le tienen que dar las explicaciones absolutamente a nadie. Pues nosotros somos como los súbditos, no los ciudadanos que merecemos explicaciones. Tenemos al aire a la doctora Susana de León Paido, psiquiatra, especialista en salud mental, para que nos ahonde un poquito por qué piensa, doctora, bienvenida, que las decisiones que está tomando el gobierno en cuanto a la pandemia están afectando la salud mental de los adultos, pero también de los niños. Muy
Muy buenos días, Flor. Bueno, hay bastante evidencia de que el estar al aire libre, el esparcimiento, es mucho más fácil hacerlo cuando la persona sale que cuando está encerrada y hacinada. Dicho esto, al principio de la pandemia se entendía que eran medidas que había que tomar porque desconocíamos cómo protegernos del virus. A 7 meses de pandemia, 6 de encierro absoluto, en el cual los niños, sobre todo niños adolescentes, personas de la tercera edad, han estado aisladas totalmente en sus casas, con telemedicina, con educación y demás, y se empieza a abrir este compás. Es una oportunidad buena para casi que actualizarse un poquito, ponerse al día en actividades físicas, en salir al aire libre, que es tan importante para el desarrollo psicosocial del niño y para la salud mental de todos. Yo he visto un empeoramiento significativo en personas de todas las edades de su salud mental debido al confinamiento, que fue pues lo que ocurrió por 6 meses, pero en un momento en que se empieza a abrir un poco más, no hay una razón lógica, no hay una razón de salud pública clara como para pensar que los domingos va a haber mayor transmisión del virus, 1, y 2, lo otro es que es completamente incongruente mantener este tipo de medidas y cuarentenas donde la gente puede esparcirse, por lo menos ir a la playa, y permitir entonces que se abran los casinos y lugares cerrados, donde el contagio es mucho mayor. Entonces hay medidas que me parece que son incongruentes, que no tienen sentido dentro del pensamiento de la salud pública, y que la verdad al final le pasan la factura al desarrollo y a la salud mental de todas las personas. Claro, y a la hora de buscar entonces un especialista para tratar estas cosas, están saturados de tanta gente. Sí, le escuchamos. No te escucho. Aló, sí. Perdí. ¿Y ahora? Hola. Aló, ok, te escucho. Doctora, una pregunta, una inquietud. Usted, en su experiencia, ¿en cuánto tiempo se pueden medir las consecuencias de esta afectación en la salud mental colectiva? Porque sin duda habrá algunos que pasen como si nada, es normal, se adaptan fácilmente, son resilientes, etcétera, pero hay otras personas que sufren este encerramiento con ansiedad, les produce insomnio, les produce una serie de alteraciones en su conducta que yo me imagino, sin ser ni siquiera aproximadamente conocedor del tema, que eso en un determinado periodo de tiempo tiene que producir un efecto colectivo en la comunidad en Panamá. Por supuesto. Y lo que podría decir es que la data actual no la tenemos, obviamente. Hay grupos haciendo estudios, pero sabemos, por ejemplo, que cuando ha habido encerramientos prolongados, como fue el caso del SARS-1 hace unos años atrás, o inclusive durante la Segunda Guerra Mundial, que el encerramiento fue por momentos prolongados, los efectos secundarios de estrés postraumático son importantes. Hay personas que no importa lo que pase, van a tener esa resiliencia que usted mencionaba, ¿ok? Pero hay muchas personas con vulnerabilidad, y mientras más tiempo pasa, la vulnerabilidad de mucha gente aumenta. ¿Por qué? Porque el encerramiento, y lo he dicho muchas veces, no es una condición natural. El ser humano evolucionó para estar en grupos, para interaccionar con los demás, no para estar aislado. Así que solo ese hecho para muchos es un evento traumático. Añádanle a eso la incertidumbre económica, añádanle a eso familiares y amigos que han fallecido o que han fallecido por otras enfermedades y no han podido hacer el ritual de los funerales y demás como se solía hacer antes. Todas estas cosas van mermando en la salud mental de la gente. Por otro lado, los sistemas de apoyo que la gente tenía o que tiene, que son típicamente sus redes de apoyo familiares y de amigos, están limitados por el confinamiento, estuvieron limitados por 6 meses y siguen limitados los domingos, ¿ok? Entonces, todas estas cosas a la larga causan un impacto. ¿Cuál es el impacto? Estrés postraumático, trastornos de estrés postraumático en adultos, en niños y adolescentes, depresión, ansiedad, exacerbación de condiciones previas, pacientes que ya padecían de trastornos de ansiedad, de trastorno bipolar, de trastorno depresivo. Con todo esto, muchas de estas condiciones se han empeorado, ¿ok?
Y lo otro es entonces el acceso a los recursos de salud mental, que antes de la pandemia ya había limitaciones y continúa habiendo estas limitaciones. Ese era Así mi que punto. Realmente un tiempo yo no podría darlo porque no tenemos esa experiencia, lo estamos viviendo, pero en mi experiencia profesional y conversando con colegas, esto es lo que estamos anticipando y lo que estamos viendo y lo que las instituciones a nivel de Organización Mundial de la Salud y demás están anticipando. Una de las epidemias que vamos a ver, que estamos viendo y que vamos a ver acrecentadas es la de salud mental. Por otro lado, hablemos de desarrollo de los niños. Yo soy psiquiatra de niños y del adolescente, y hay una cantidad de experiencias sumamente importantes para el desarrollo infantil, para el desarrollo del cerebro, del lenguaje, de las habilidades motoras, que se están viendo afectadas después de 6 meses de encierro. Entonces, por supuesto, un día la gente dice, bueno, pero es un domingo. No, para un niño, un día de poder salir y caminar y tocar la arena e interactuar con, qué sé yo, el perrito fuera del ambiente de las 4 paredes de su casa es importante cuando han estado 6 meses encerrados. Entonces, a mí me ha preocupado mucho a lo largo de toda la pandemia que los niños y adolescentes realmente era como si no existieran, ¿ok? Porque se veían como los vectores y bueno, hay que tenerlos encerrados, pero estamos limitando su desarrollo, el neurodesarrollo de esos niños, que al final es el futuro de Panamá. Así que yo sí pienso que hay que prestarle más atención a cómo se está manejando todo esto, no solo ahora, sino a futuro, porque la experiencia de otros países nos ha mostrado que ha habido que hacer otros cierres y esa es una posibilidad muy grande eventualmente en Panamá. Pero si estamos en un momento en que podemos abrir de una manera con precauciones, con bioseguridad, con las mascarillas, con el distanciamiento al aire libre, entonces ¿por qué no hacerlo? Bueno, muchas gracias, doctora. Sí, realmente se requiere más información, mucha más información, información oportuna, información real y que la gente pueda valorar realmente lo que está ocurriendo aquí. La información a medias realmente no es información y no funciona, y menos en estas circunstancias. Una pausa, ya regresamos aquí en Cuarto Poder. Llámanos. Continuamos aquí en Cuarto Poder. Vamos a conversar con el director general de Ingresos, Publio de Gracia. Ya tenemos el contacto vía Zoom con el director general de Ingresos. Buenos días, señor de Gracia. Gracias por acompañarnos esta mañana. Hay un tema y que realmente enredó las cosas en Costa Rica, señor de Gracia. Usted está al tanto de eso. Y es cuando se pusieron a sacar cuentas. Vieron lo que estaba ocurriendo con relación al COVID, vieron el bajón de ingresos y decidieron en Costa Rica aumentar los impuestos. Eso provocó un gran revuelo social. Una situación muy similar de bajón de ingresos está pasando no solamente en Costa Rica, sino en Panamá y creo que en todos los países del mundo. Pero, ¿cuál sería el camino a seguir acá en Panamá, señor de Gracia? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos allá en Telemetro Radio. Definitivamente nosotros tenemos otro camino que pretendemos seguir. Ya el presidente de la República lo ha manifestado, ha dicho claramente que esta administración no tiene pensado aumentar impuestos, ni temporalmente ni hacia adelante. Nosotros, desde el inicio, el ministro Alexander planteó una estrategia al punto que en el debate político en Costa Rica hemos podido ver algunos planteamientos de cómo hubiesen ellos aspirado que su gobierno o la fórmula que el gobierno pudo haber iniciado al inicio de la pandemia, obviamente respetando las decisiones soberanas del hermano país de Costa Rica, pero nosotros definitivamente no solamente consideramos que de manera estratégica el ministro Alexander y su equipo avanzó de manera anticipada en el financiamiento con las instituciones internacionales, al punto que el mismo Fondo Internacional, si ustedes no se acuerdan, elogió a Panamá y mencionó que Panamá probablemente iba a ser uno de los países que podía salir antes de la crisis. Probablemente me van a preguntar, eso fue hace unos meses, la crisis se ha extendido, pero también hay que reconocer el papel de los contribuyentes. Los contribuyentes, principalmente en los últimos meses, luego de iniciadas las reaperturas, la presentación de las declaraciones de renta que extendimos hasta el 31 de julio y también su pago, hemos tenido un comportamiento bastante positivo dentro de la situación de gravedad que vive el país, lo que nosotros de alguna manera sentimos que sostenemos la embarcación, por llamarlo así, al Estado en medio de una tormenta. Así que
La situación, aunque es bastante estrecha, sigue siendo de alguna manera manejable. Aspiramos en los próximos meses, ya la CEPAL también ha manifestado que espera que Panamá a partir de octubre pueda tener mejores números, pero definitivamente hay que ser bastante sinceros y reconocer que muy probablemente no vamos a llegar al presupuesto, lo que también nos pone en una situación que tenemos que considerar. No, pero hay decisiones que tomar, señor de Gracia. O sea, me imagino que la decisión, por lo que le escucho, sería financiar el déficit. Ese sería el camino, ¿no? Por ahora. Actualmente, exacto, por ahora es así y también confiamos en nuestras actividades. Por ejemplo, el Canal de Panamá cerró su presupuesto o su periodo fiscal hace unos días. Fueron números de alguna manera dentro de la pandemia muy buenos. Hay que recordar que el Estado panameño, sus tres principales ingresos son impuestos sobre la renta, impuesto del ITBMS y tercero, el Canal de Panamá. El impuesto sobre la renta, el año 2020, aunque hayamos tenido la pandemia, han sido impuestos importantes que han ingresado. El impuesto del consumo, evidentemente, como ustedes pueden ver las cifras que nosotros mensualmente transparentamos a través de nuestra página web de estudios tributarios, ven aproximadamente casi en un 50 y tanto % una caída. Esperamos que al inicio de estas reaperturas el consumo pueda mejorarse. Aspiramos en el mes de octubre, noviembre y diciembre que las personas y los contribuyentes y los consumidores puedan ir a nuestras actividades de servicio, nuestras actividades de consumo, que puedan ayudar a mejorar esta recaudación. El reto, Atenógenes y amigos, es el año 2021. El año 2021 es el principal reto. Es más, ustedes han podido ver en el presupuesto presentado por el ministro Alexander en el renglón de los ingresos presupuestados para el año 2021, ingresos que pueden compararse a lo que se obtuvieron en el año 2011-2012, lo que representa un verdadero reto, tomando en consideración en que Panamá tiene mayores compromisos, hay mayores subsidios, hay mayor gasto de la planilla, hay mayores gastos del servicio a la deuda, en fin, son retos que tenemos a partir del próximo año. El año 2021 va a ser definitivamente un año que es más importante que este año, donde el principal reto que tiene el gobierno nacional es sostener la situación principalmente de salud y que podamos de alguna manera, que los panameños podamos vivir en una nueva normalidad y mantener la economía de alguna manera. Director, una pregunta que surge, una inquietud que surge común en estas situaciones de estrechez fiscal producidas por causas ajenas a las proyecciones y a los programas que tenía el gobierno nacional, es el del ajuste del cinturón. Cuando uno ve que hay instituciones que literalmente pasan páramo para poder hacerle frente a sus compromisos de planilla, que es lo básico, como es el Ministerio de Salud, la Caja del Seguro Social y otras entidades del sector de salud público, y ve en comparación con eso el derroche que se da en otras instituciones, como por ejemplo en la Asamblea Nacional contratando 1.750 asesores o consultores en periodo de pandemia que le costaron al fisco $8 millones, uno se pregunta, bueno, pero el esfuerzo que está haciendo la Dirección General de Ingresos, que es evidente y que se nota por todo lo que usted indica en una situación tan delicada, ¿se ve compensado con ese tipo de actitud? ¿Hay alguna coordinación a nivel del equipo de gobierno? Y aquí tengo que mencionar que el equipo de gobierno, en este caso, son los 3 órganos del Estado que deben actuar en armónica colaboración. E incluso, independientemente de la autonomía que pueda tener una entidad de control como la Contraloría, bien se puede alinear también dentro del esquema de austeridad a todas las instituciones. Pero lo que estamos viendo no va por ese lado, salvo mejor opinión, don Publio. Sí, mire, definitivamente es un reto no solamente del gobierno, del órgano ejecutivo, sino de todos. Es un reto que tenemos. Todos tenemos que ajustarnos el cinturón, todos tenemos un compromiso con el país. Hay que reconocer también que al inicio de la pandemia aproximadamente $2.000 millones del presupuesto de operaciones del Estado, del órgano ejecutivo, fueron de alguna manera recortados en favor del Panamá Solidario, en favor del Vale Digital y otras, principalmente los temas de salud. Una cantidad importante de puestos claves en el Estado panameño, principalmente en el Ejecutivo, fueron de alguna manera congelados, no se están utilizando para ahorrar esa planilla.
yo tengo que ser muy responsable de mi posición como recaudador, de que mi compromiso es la recaudación. Las políticas públicas son del Ministerio de Economía y Finanzas, pero yo como parte del Ministerio de Economía y Finanzas veo un ministro muy conectado, aunque a veces no lo veamos mucho en los medios de comunicación, muchos que probablemente ustedes, los comunicadores, aspiren a tener más al ministro Alexander en los medios de comunicación, pero yo le puedo dar fe que ese señor se mantiene 24 horas al día. Yo mando correos a las 11, 12 de la noche. Le tengo que decir que está equivocado, director. Sí, exactamente, Publio. Yo creo que ¿sabe? El rol del ministro de Economía y Finanzas, desde nuestro punto de vista... No es mediático. No es mediático. Ese es un ministro que sí no debe ser mediático. Así es. Ese sí. Así es. Mientras menos habla, mejor. Pero no, mira que no creo eso tampoco. Pienso que no debe estar en entrevistas en medios, a diario, digamos, pero pienso que hay demasiadas dudas. Ni siquiera tenemos claro si él es el que maneja la agenda económica, si él mismo dijo que él se lo manejaba presidencia. Sí. Ese es el tipo de cosas que yo sí creo que debe aclarar el ministro. Pero eso no se aclara en una entrevista. Eso se aclara con acciones. Exactamente. O sea, nosotros no tenemos claridad ni siquiera si él maneja la mesa, ni tampoco tenemos detalles del plan económico. Uh-huh. Eso sí son cosas que él debería explicar, estando a cargo en teoría de la cartera de economía de este país. Flor, mira, yo te puedo dar fe que el que dirige la agenda económica del país es el ministro Héctor Alexander de manera categórica. Yo doy fe de eso porque lo veo permanentemente. El presidente de la República, si no me equivoco, con una entrevista con Dorca de la Rosa, lo preguntó y el presidente fue categórico, que es el ministro Alexander. Es una persona que está haciendo un trabajo titánico no solamente con grandes expertos, por ejemplo el director de presupuesto Carlos González y otros, la viceministra Enelda Medrano es una mujer talentosa también que probablemente muy poco se ve en los medios porque esa señora está permanentemente en conversaciones con organismos internacionales. Recientemente el día de ayer, por ejemplo, estuvimos en Sena con el tema del BID, para que podamos aprobar un financiamiento de $40 millones para tener una administración tributaria moderna, totalmente digital, que al final no vaya a ser cuando vayamos a la DGI, que mucha gente llega con el cheque a pagar, pero se van bravos porque no solamente a nadie le gusta pagar impuestos, pero y para colmo no te atienden bien. Entonces estamos aspirando que todo se haga de manera digital. Anteriores administraciones han avanzado en la digitalización por el sistema iTax 2, y queremos seguir avanzando en ese proceso y dejar un legado diferente. Pero sí, en cuanto a tu pregunta, Flor, yo te puedo reiterar que el ministro Héctor Alexander es el que lideriza la agenda económica. Tenemos un plan, el plan se está realizando, probablemente quisiéramos tener, este es el camino a seguir, pero recientemente, por ejemplo, hasta el gobierno de España, recientemente el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, presentó un plan de recuperación económica. Sabemos cómo está España, cómo está Italia, cómo está Francia. Los tiempos COVID son tiempos difíciles que probablemente hoy podamos escribir algo, pero más adelante las cosas tengan que cambiar. Pero mientras tanto, tenemos un capitán dirigiendo el barco del Ministerio de Economía y Finanzas que realmente lo está haciendo con mucha sabiduría. Entonces, ¿no se está coordinando desde presidencia, como él mismo le dijo a los opositores en la reunión que tuvo con ellos? La coordinación, el liderazgo del Ministerio de la Agenda Económica es del ministro Héctor Alexander. Y le doy fe de eso. Obviamente hay otras actividades en coordinación con otros ministerios que se están realizando, pero la agenda económica es liderizada por el ministro Héctor Alexander y compañía con varios talentos, no solamente del Ministerio de Economía y Finanzas, sino también de otras áreas que son muy importantes para la reactivación económica del país. ¿Qué posibilidades hay, don Publio, de que ese plan, digámoslo, asimilándolo a un plan de vuelo en medio de unas circunstancias de tiempo malo, es natural que el piloto y el copiloto tengan que variar el plan original de vuelo, pero no por eso no tenían un plan de vuelo que era conocido? ¿Qué posibilidades hay de que ese plan se dé a conocer? Porque de lo que nos quejamos quienes estamos en los medios y analizando los temas es que no se nos informa, o sea, no hay información y desconocemos el plan realmente. Lo que se ha avisado y que se cambia también es el plan de reapertura de las actividades económicas, pero el plan a futuro de cómo vamos a hacer como país, ya sea que el plan sea, vamos a sentarnos a partir de noviembre en el acuerdo de Bicentenario a diseñar una solución a la crisis causada por la pandemia, pero eso es necesario comunicarlo para que haya tranquilidad en la población. Mira, lo importante y la mayor comunicación en estos momentos
primero es el tema de salud. Sin salud y sin las actividades, de alguna manera las medidas que se reiteran del uso de la mascarilla, el lavado de manos, el distanciamiento físico, lo demás ya viene a caer como dominó. Si al final eso lo mantenemos, las cosas van a seguir aumentando. Vemos, por ejemplo, y reitero, la mayor evidencia son los países del área de Europa y Estados Unidos que estuvieron recientemente su verano, donde observamos de alguna manera una normalidad, por llamarlo así, donde habían bares, discotecas, playas abiertas y donde hubo un relajamiento importante. Yo pienso que al final, yo coincido que nos falta todavía comunicar mucho más, estamos en ese gran esfuerzo y al final es un tema que nosotros tenemos que corregir y estamos corrigiendo permanentemente para que ustedes, los medios de comunicación, puedan seguir ayudándonos a comunicar. Eso es tarea de nosotros y tenemos que ser mejores definitivamente. Pero sí es evidente las situaciones en otros países donde hay una segunda ola, donde de alguna manera hubo este tipo de relajamientos y creo yo que es mejor ser prudente, de alguna manera conservador, porque también hay que valorar el éxito que hemos tenido en las reaperturas. Se mantiene un RT por debajo o casi en 1, lo que de alguna manera nos garantiza que sigamos avanzando paso a paso en esa nueva normalidad. Y voy a lo que me corresponde a mí, a la parte de la recaudación, en seguir recaudando los impuestos que son muy importantes para que podamos seguir atendiendo a casi 1.5 millones de panameños que aún necesitan o se mantienen contratos suspendidos, no han entrado en ningún tipo de actividad y necesitan apoyo por parte del Estado panameño. Así que yo coincido en parte con ustedes que tenemos que mejorar nuestra comunicación, lo estamos haciendo de manera estratégica y sabemos y al final las críticas son muy importantes. Nosotros como funcionarios públicos tenemos que aceptar las críticas para ser mejores. No somos perfectos, pero sí esperamos hacer mejor. Usted... Sí, dale. Flor, disculpa. Aquí usted hablaba de la comunicación. Más allá de eso, a ustedes, al gobierno, a los funcionarios, ¿sí les han explicado por qué cierran un espacio público abierto al aire libre, pero abren lugares como casinos, como puros lugares cerrados? Porque las playas no. A ustedes se los han explicado, mucho más allá del tema de comunicación. ¿Usted tiene idea en qué se sustentan estas decisiones? Bueno, yo en esa parte no me encuentro yo estoy en la parte económica. Anteriormente he participado en algún tipo de discusiones como parte de la agenda de comunicación del Estado. Definitivamente, Flor, yo pienso que todos quisiéramos ir a la playa, todos quisiéramos tener nuestros domingos libres, pero de alguna manera son médicos los que toman decisiones, son personas relacionadas con materia sanitaria y probablemente, quizás no quiero hablar de exagerar, pero prefiero que exageremos a que después digamos tenemos que cerrar. Recientemente yo hasta en el tema de los casinos que estás mencionando o de la lotería donde soy presidente de la junta directiva, tenemos que de alguna manera recuperar esos espacios, ir poco a poco probando probablemente, porque casinos como lotería son ingresos para el Estado, también generan puestos de empleo en muchas áreas de estos juegos de suerte y azar. Yo entiendo, Flor, entiendo que probablemente no te puedo dar una respuesta de una manera categórica de por qué no una playa se abre, por qué, por ejemplo, las áreas protegidas ya comienzan a aperturarse, pero es importante que a veces podamos exagerar, pero prefiero que exageremos, pero al final tenemos que ver qué está pasando en el área de Europa o Estados Unidos, donde el verano nos trajo como resultado una segunda ola de contagio y vemos como ciudades como Madrid, París o Israel, el Estado de Israel, cómo han tenido que regresar a alguna cuarentena o restricciones de movilidad. A mí me interesa mucho también el tema del consumo, porque esto hay que incentivar el consumo de alguna forma, director. Hay varios temas aquí, porque hay incentivos directos e incentivos indirectos. A mí me interesa mucho saber qué pasó con este impuesto a las empresas digitales extranjeras que compiten de manera desleal con las empresas locales, porque el que está aquí en Panamá paga impuestos, paga planilla, paga un montón de cosas, vende físicamente y aunque tenga un comercio en línea,
ese comercio en línea se queda en Panamá. Sin embargo, las grandes como Amazon, ni hablar de otro tipo de plataformas digitales, llegan, no pagan impuestos aquí, se llevan la plata y pues no queda nada. Entonces, había una iniciativa de poder tener o poder grabar ese tipo de empresas digitales extranjeras, esas plataformas digitales extranjeras, esas plataformas de venta en línea también extranjeras. ¿Qué ha pasado con eso, director? Actualmente se encuentra una propuesta en una subcomisión en la Asamblea Nacional de Diputados donde nos han pedido nuestra opinión técnica. Tenemos un intercambio importante con el diputado Alba, quien es el que lideriza esa subcomisión donde han participado plataformas, consumidores, usuarios, en fin. Y lo importante que en esa discusión la conclusión es que la economía digital tiene que ser parte de las actividades económicas del país. El reto no solamente es de Panamá, porque probablemente lo inmediato pudiese ser grabarlo por medio de impuestos indirectos, que sería el consumo, evidentemente. Eso es lo que están haciendo la mayoría de los países en el mundo. Recientemente España, en el día de hoy estuve leyendo que han decidido por lo menos en alguna manera detener lo que ellos llaman la tasa Google, que en pocas palabras buscaban que estas grandes transnacionales que tienen domicilios, muchos, no solamente en Estados Unidos, sino también en otros países de la propia Unión Europea, donde ellos pagan impuestos dentro de esos países, pero se preguntan, oye, pero si yo pago ya impuestos en este país donde estoy domiciliado, ¿por qué tengo que pagar en otro país? Pero bueno, ese es el reto que actualmente no solamente vive o se discute a nivel de la OCDE, sino también a nivel del Banco Mundial, a través hasta de la ONU, donde se busca un acuerdo multilateral dependiendo de cuál es la actividad de estas plataformas o de estas empresas en los diferentes países para que puedan pagar los impuestos, por llamarlo así, directos. El punto ahí es nivelar el campo de juego. Porque es que aquí hay una... Claro, que nos encontramos actualmente en la Asamblea Nacional de Diputados. Sí, el punto ahí es nivelar el campo de juego porque hay empresas locales que están haciendo un gran esfuerzo, pagan impuestos, pagan planilla y que se encuentran en una situación de desventaja. Y lo vimos en la pandemia. Mientras las locales inclusive tenían el comercio electrónico cerrado, todas las internacionales podían seguir vendiendo. Entonces, fueron meses en donde estuvieron en esa situación y creo que hay que compensar de alguna forma y eso crea un incentivo indirecto para estas empresas locales frente a lo que estamos viendo de afuera, ¿no cree? Coincido totalmente, es un tema de justicia de que todo aquel que tenga beneficio dentro del territorio nacional tiene que colaborar, tiene que ser parte de la recaudación. Yo coincido totalmente con eso, estamos en esa sensibilización, en esa conversación, porque no es justo, como bien lo planteas, Atenógenes, que una empresa que tiene un local comercial dentro de un mall, por llamarlo así, vende vende aparatos electrónicos, tenga que pagar planilla, tenga que pagar impuestos de inmueble, tenga que pagar cuota obrero patronal, en fin, no lo haga otra empresa que tiene beneficio, pero no contribuye a la recaudación. Pero estamos actualmente en esas conversaciones, a través de mis redes sociales he comunicado que no solamente hemos conversado con con la Cámara de Comercio, sino también con usuarios, también con estas grandes plataformas que te las adelanto. Amazon, Facebook, Google, que hemos conversado, dicen, estamos dispuestos a pagar lo que tengamos que pagar. Lo que ellos necesitan es una ley o de alguna manera una seguridad jurídica y aspiran que Panamá pueda tener una legislación modelo que pueda ser tomada en cuenta para otros países. Ojalá se logre ese fair play comercial en materia digital, que es un clamor no solo en Panamá, en muchos otros países. Pero la realidad es que en todo el mundo, y sobre todo en los grandes países, en los países del primer mundo, el comercio electrónico está reemplazando al comercio al detal físico. Eso es inevitable, eso es consecuencia del desarrollo tecnológico y de minimizar costos y tratar de mantener los beneficios. Pero en condiciones similares. Sí, pero en condiciones similares, Guido, porque hay varios tipos de comercio electrónico. O sea, la gente puede decidir, y yo sí estoy de acuerdo, que la gente decida, tú quieres algo muy especial, perfecto, vas a pagar más y vas a Amazon porque no lo encuentras en ningún comercio local, pero debes darle esa oportunidad
al comercio local también de que pueda hacer valer lo que paguen impuestos en el país de una forma directa. Ellos no están pagando impuestos, entonces o ponemos las reglas del juego claras para todos y que paguen igual que nosotros, o entonces, porque terminamos afectando lógicamente inclusive al comerciante en línea local, porque no me refiero específicamente, pues, estamos hablando de monstruos del comercio electrónico como Amazon, pero hay un comerciante pequeño en línea local que está contratando gente aquí, que está pagando impuestos aquí, que está haciendo sus cosas de manera legal en el territorio, y no pueden verse afectados de manera indirecta porque no hay una legislación que los proteja en función de todos los impuestos que está pagando. Eso es una responsabilidad de la Asamblea, que debiese estar en esto, pero es no pensando en los corregimientos. Pero es que las empresas que traen estos productos sí pagan impuestos de importación, de ingresos. No, las que sí los traen, lógicamente, sí. Claro. Pero cuando tú compras directamente en Amazon algo, no pagas nada de impuestos. O sea, todo se va para afuera. Todo se va para afuera. Solamente el último tramo, que es el que te trae el producto muchas veces a tu casa, ese es el que en todo caso cobra algo, pero todo se va para afuera. Ese es el punto, director. Sí, por eso el debate no solamente es en Panamá, sino a nivel internacional. Nos encontramos actualmente en conversaciones multilaterales con diferentes países, principalmente para atender esto. Participan estas plataformas. Recientemente, antes de la pandemia, en diciembre, estuvimos los administradores tributarios en el BID, en Washington, con estas plataformas, buscando los mecanismos justos para que puedan tributar. Pero también hay otra parte, es el tema de la economía. La misma economía está transformándose, cambiando. Tampoco no podemos quedarnos en el pasado. Por lo tanto, tanto los actores tradicionales como esta nueva economía tienen que convivir. Pero el Estado, de alguna manera, aunque pueden existir teorías, ideologías que están a favor o en contra, el Estado tiene que regular este mercado, tiene que atenderlo, pero también venimos al debate de regular el Internet, de regular estos espacios. Entonces, ya estamos en otras Honduras que requieren un balance, una conversación internacional, y donde lamentablemente la pandemia ha venido dilatando. Estados Unidos es un actor clave en esto. Si Estados Unidos no está de acuerdo con esta decisión, tenemos una situación complicada, porque hay que reconocer que el 80% de estas plataformas o de esta economía digital nace de los Estados Unidos. Así que Estados Unidos es un actor clave, siguiendo con China. Así que son dos países claves para esta discusión, y actualmente Estados Unidos tiene una posición bastante, de alguna manera, cerrada en esta situación. Así que todo eso es parte de las negociaciones internacionales que se llevan dentro de la OCDE y también dentro de los organismos. Aquí me están escribiendo de que ahora, lo que está pasando con las plataformas digitales, director, dice que está pasando algo similar con el sector marítimo, que empresas extranjeras que no pagan impuestos ni respetan las leyes locales en detrimento de empresas nacionales que cumplen y trabajan responsablemente. Y allí, ya le digo, no es cuestión de pecar en contra de la libre oferta y demanda. Existe, pero el campo de juego debe ser igual para los que vienen de afuera como para los que están adentro, y más en estas circunstancias. Hay que pensar quizás de una forma más plana, y allí sí es una labor importante de la Asamblea que pueda acompañar en leyes que ayuden a incentivar ese consumo interno que hoy más que nunca se necesita de cara a la crisis, ¿no? Definitivamente, y la economía digital, aunque no es una receta mágica, va a ayudar mucho. La economía digital está creciendo de manera importante, es clave ya en el Producto Interno Bruto de varios países, por lo que hay que atenderla, hay que llegar a, como bien lo dices, Atenógenes, a nivelar el campo, porque lo que queremos es eso, que sea justo, que todos puedan competir, todos puedan tener las reglas de juego claro, pero la nueva tecnología, la economía digital también es difícil de regular, porque no es una sola economía digital, porque yo descargo música, es otra cosa. Yo voy y busco una plataforma para alojamiento, es otro tipo de economía. O solicito un auto para que me lleve a otro lugar, es diferente a descargar una película y verla esta noche. Entonces, o por ejemplo, el tema de la publicidad en línea. Porque, por ejemplo, de repente estamos en Zoom y de repente Zoom dice, mira, tú tienes esto, pero yo te pongo, como hace otra plataforma, 5 segundos de una publicidad, pero no le paga nada a Medco. Entonces, todo es un tema que hay que ir viendo de manera entendiendo, pero también reconociendo que la economía digital no es una, sino es
varios tipos de economía. Y como cambio de tema, como presidente de la directiva de la lotería, ¿cuándo van a publicar el listado de los dueños de las libretas de la lotería, no de los usuarios? Bueno, Flor, probablemente me vas a decir que soy muy fácil en mi respuesta, pero no está dentro de mis facultades esa toma de decisión. Nosotros como presidente, Junta Directiva de la Lotería, tenemos establecido en la ley que rige esta institución facultades bastante claras, así que yo prefiero que esta pregunta te la conteste la directora, la cual tiene entonces de alguna manera, te tiene que responder esta. Me podía imaginar la respuesta. ¿Y la Lotería Nacional de Beneficencia, cuánta beneficencia ha hecho este año? Muy poca, definitivamente, porque dependemos de la venta de billetes y chances de la lotería. Muy poca se puede hacer, es más, la lotería, como tú sabes, el sorteo que va a darse en los próximos días es del sorteo de marzo. Hemos estado cerrados desde esa época, de esa fecha, por lo que de alguna manera la lotería se encuentra actualmente también en conversaciones con el Ministerio de Economía y Finanzas para de alguna manera también iniciar esa reapertura, porque depende de los ingresos producto de la venta de billetes y chances. Así que estamos en ese esfuerzo junto con el Ministerio de Economía y Finanzas para poder también reactivar la economía y la lotería ayudar, como bien lo plantea su propia ley, en beneficencia en favor de los panameños. Oiga, muchas gracias, director, por su tiempo. Gracias. Por su comprensión. Siempre a la orden. Gracias del director de ingresos, conversando aquí en Cuarto Poder. Una pausa, ya regresamos. Ya estamos en la parte final de la semana de Cuarto Poder. Mira, quedó un tema pendiente bajo la alfombra, pero creo que lo vamos a tocar el lunes, que es el tema de las leyes en la Asamblea que quieren tocar los intereses bancarios y los temas financieros. Quizás no legislando donde debe, porque debiesen estar legislando en estos temas que tienen que ver con impuestos, que tienen que ver con incentivar el consumo. Pero están tocando otro tipo de temas que realmente no incentivan el consumo. Por el contrario, si se meten con el tema de los intereses bancarios, los que están es yéndose al otro extremo. Pueden cerrar empresas, pueden afectar mano de obra, en fin. O sea, sí, el debate no se simplifica simplemente está del lado de los bancos o de la ciudadanía. Eso no es así. No es así. Ni es blanco o negro o tratar de dividir más de lo que está dividida esta sociedad. El tema de la banca es un tema sumamente técnico. Aquí vamos a tener el lunes a un experto banquero y es una actividad ultra regulada. Para quienes piensan que eso está al garete, eso no es cierto. Yo creo que es de las actividades más reguladas que tiene la economía nacional. Así es. Así es, pero bueno, el lunes vamos a profundizar en ese tema, Flor. Y por cierto, hoy es el Día del Huevo. Feliz Día del Huevo a todos. Lástima que nos hagan falta por estos lares. Aclaré, ¿aquí o dónde? Aquí en Panama City, Panamá. No en la cabina, ¿verdad? No. Ya. Oye, nos vemos el lunes entonces. Gracias, Flor. Gracias, Guido. Hasta el lunes. Chao. Hasta luego. Nos vemos el lunes. Saludos.